Después de tantos años, ¿cuál crees que es la clave de nuestro éxito? A ver, yo creo, no lo sé, yo creo que la gente pone la tele habitualmente para entretenerse, para desconectar, y si además aprende algo, pues mejor que mejor. Vale, ¿no? O sea, le somos cercanos, ¿no? O sea, somos naturales o se ven identificados en nosotros. O contra nosotros, o o hay contra dos nosotros, bandos, ¿no? eso Cuánta es. gente me dice, es que, yo qué sé, mi mujer es como tú, o no sé qué, es como Ander, o... Eso hace gracia. ¿Sabes lo que triunfa en la cocina? Eso estoy segura, un buen cachopo. Ah, eso siempre. Mira el reto que nos mandan nuestros compañeros de Euskadi, quédate. A ver. Antes de conocer los mejores cachopos de este año, queremos lanzar un reto a los compañeros del programa Abocados, a ver que cocinen un cachopo con algún ingrediente original. Esperamos la receta de Ander y Gabriela, mientras vamos a saber cuál es el mejor cachopo de Vizcaya. ¿Está basado en verdad? Odeyesnaola, reto aceptado. ¿Pero lo dijo en su programa, sí? Hombre, claro. Ah, Me lo vale. mandó. Me Vale. dijo, os hemos mandado un recadito en el Vale. programa. Pues yo lo pasé a dirección, reto aceptado, porque en Abocados no nos achantamos. Y a ver. A ver, yo voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un cachopo y lo vamos a hacer de pollo, ¿vale? Que hagáis el cachopo más grande no es que hagáis el mejor cachopo, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, sí. Igual es mejor un cachopo jugoso, pequeñito, controlable, freíble, que no... La Begochu, el tamaño no importa. La Begochu que hizo Lo una importante piscina, es la la calidad. Begochu era campeona del mundo de cachopos. Pero igual tenemos que empezar por un cachopo más doméstico, de pollo, jugosito, con unos cogollitos, con un poquito de lima, unas patatas en 2 cocciones, si me aprietas un poco un huevo frito y un poco de pesto. O sea... En el cachopo... El tamaño no importa. ¿Vale? Eso. Y Odeyesnaola y compañía, ya veréis, porque en Abocados siempre se pierden los retos que nos lanzáis, ¿eh? O sea, al final lo conseguimos todo. Aquí, sky's the limit. No limit. No limit. Venga. Bueno, yo voy a hablar de algo que también es muy interesante, que es ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Os habéis planteado eso alguna vez? Es decir, ¿por qué en general le gusta a la gente un cachopo? ¿O por qué nos gusta la pasta? ¿O por qué nos gusta el chocolate a la mayor parte de nosotros? Siempre hay excepciones, Vale. como mi amiga Anne, que no le gusta el chocolate, pero en general, o las chuches, o no sé. Pues son dos. Yo es que me he venido arriba y he contado todo al principio. Que voy a hacer un pesto, que voy a echar... A mí cuando me dicen, ¿a que no? ¿A que no? ¿A que sí? Pues Muy eso. bien. Bueno, si hay un plato, desde luego, que es éxito seguro, pero ya no te digo, o sea, aquí, sino a nivel mundial, es una buena pizza, como la que nos van a preparar en la pizzería Biribil, en Laudio, a la que volvemos. Kaixo Berriro. Kaixo, Ander y Gaby, bienvenidos al audio de nuevo. Estamos en Biribil. Mi nombre es Sonia y vamos a enseñaros novedades que tenemos en la carta. Entre ellas está pizza Montesco. Darme unos minutitos para que preparemos todo y ahora nos vemos. Hay tomatitos rellenos, tenía parecido, ¿no? Esta pizza Montesco. Los Montesco y los Capuleto de Romeo y Julieta. Ay, qué bonita peli. Pues son dos. Qué bonito libro. Bueno, desde luego que si hay algo o un segundo plato triunfador en el mundo, ese es... yo creo que la hamburguesa en sus 1.150 millones de versiones que hemos visto, que hemos probado, y hoy queríamos traer una alternativa vegana, como la que nos propone Miriam Ortiz. Kaixo, Miriam. Arratsaldeon, Ander y Gaby. Aquí Miriam, vuestra chef integrativa o chef vegana, desde Joto Bagunea en Tolosa, donde vamos a cocinar hoy o vamos a crear una hamburguesa vegana, con todos sus complementos, como un bacon, vamos a acompañarlo con una sojanesa y bueno, ya iremos viendo. Nos vemos en un rato. Una sojanesa. Sojanesa. Te has quedado, ¿eh? Maravilloso. Todo es aprender. Pues oye... Bueno, hablamos del cachopo. Challenges accepted. Venga. Yo he estado hace poco trabajando en un proyecto de cachopos y si lo que me he dado cuenta de algo es que lo que menos llevan los cachopos a veces es carne. O sea, he desmontado un montón de cachopos y te quiero decir que tienen la carne igual de gorda casi que el jamón. ¿Vale? Para ser competitivos en precio, para que queden crujientes. ¿Estás destapando una...? ¿Eres Gloria Serra ahora ¿Querrías mismo? saber lo que pasa con los cachopos, Gabriela? He Bueno, desmontado muchos cachopos. he Has de estar en desmontado, una pero operación Mickey Mouse. de desmontar. Sí, Ya. para ver qué carne es, Y para desmontar. Eso ¿no? es.
para ver dónde se conseguían unos precios tan baratos. A ver dónde estaba el truqui. ¿Dónde estaba la costura de este pantalón? Ahí está. Pues eso. Y lo que yo me he dado cuenta, Hay héroes después de sin capa, probar ¿eh? tantos cachopos, que al final realmente lo que estás comiendo es pan rallado con jamón y queso. Un San Jacobo, ¿no? Sí, sí, y yo lo que quiero es un cachopo que por lo menos tenga cierto grosor de carne, ¿no? Por lo menos los que yo hago en casa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es espalmar la pechuga hasta un grosor que nos parezca que nos vamos a encontrar pollo. Eso es la primera cosa. Y dos, vamos a espalmar con una espalmadera, pero podemos espalmar con una sartén. O he pedido, a ver, si no tenemos el método de siempre, nuestro, que es meter la pechuga aquí y golpearla, ir estirándola. ¿Vale? Bueno, ¿qué más es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unos cogollos, que el otro día hablábamos, ¿no? Que cuando haces barbacoa te gusta comer algo de lechuga porque te suelta agua. Pues yo he descubierto que el cogollo con la barbacoa te limpia mogollón y está súper guay. Y si lo haces un aliño luego con lima, un huevo de huevito picado y mostaza, maravilloso. Jamón serrano o paletilla de jamón ibérico, puede ser también el cachopo de jamón o de pavo, lo que queráis. Y un queso que se derrita, ¿vale? Porque hay quesos que son tan de mentira que... No hace falta que digas más. Pesto hemos hecho 1000 veces y las patatas en 2 veces, vamos a hacer. Vale, nos vamos a poner, venga, pechugas. Vamos a Hombre, limpiarla. también en un momento dado, si no, lo que podrías hacer es espalmar con un libro. Que seguro que hay gente que ha espalmado con libros. Ya y te con digo. muchas cosas más. No, ahora en serio, os quiero recomendar este libro que nos ha encantado de Thomas Straker, no sé cómo se pronunciará, perdonadme. Es el dueño de Strikers, que en la pandemia abrió un Instagram que, bueno, fue el inicio de todo su éxito. Pero a mí una cosa que me gusta mucho en este libro, que se llama Lo que nos gusta comer, es que él explica una cosa muy interesante, que es que se acuerda perfectamente de la primera vez que cocinó algo sencillo, que fueron una trucha y una salchicha que había pescado con su hermana y con su padre. Su padre pues tenía el fuego, hizo una trucha y esa salchicha, y él recuerda todavía cómo sabía y lo rico, lo mucho que le gustó, y lo que luego le dio a pensar años después, volviendo a eso, a lo básico, a no complicarnos mucho y sacando pues brillo a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que es lo que nos gusta comer, la comida casera de toda la vida, y siendo fiel a eso. Es un libro de recetas, por supuesto, dividido pues entre carnes, pescados, postres y tal, pero hay una sección que nos gusta mucho, que no se suele encontrar en los libros de cocina, y eso que os recomendamos muchísimos, que es una sección, aunque parezcan helados, no, son mantequillas. Recetas de mantequillas de diferentes... Es un aperitivo de maravilloso. diferentes sabores. Lo de las mantequillas, la verdad que se agradece un montón cuando te sacan en un restaurante, pues tienes de miso, mantequilla quemada, mantequilla de algas, de ajo silvestre, esta me gustaría a mí, de tuétano, de guindilla quemada, bueno, un montón de diferentes mantequillas. Y también para cuando te sacan un pescadito, para que le hagas un brochazo. Qué rico. Mira, y además también él tiene su interpretación de la milanesa de pollo, que la saca con salsa quemada y ensalada de hinojo. Nos ha gustado muchísimo, muchísimo. Además también le da una sección entera a los condimentos. Por eso os digo que es un libro que os va a gustar, porque las combinaciones hace honor al título del libro, ¿no? En lo que nos gusta comer. Bueno, pues tenéis aquí todo el tipo de salsas, pestos, salsa verde. Mira, cosa más rica, por favor. Mantequilla de anchoas, col picuda con mantequilla de anchoas. Qué bueno. Bueno, vamos. Berenjena con piñones y menta, qué cosa más buena. Es de la editorial Cinco Tintas y os lo súper recomendamos. Oso, no. Pues bueno. Venga, vamos a espalmar un poquito. Siempre que vamos a espalmar, no pongamos la pechuga aquí. Si no, no vamos a espalmar. No vamos a esparcirlo. Necesitamos un hueco para que la pechuga avance, vamos a decir, en el papel. ¿Vale? Así. Voy a quitarme... Oye, pues ¿sabes lo que me pasa mucho últimamente, no? No lo sé, y me da miedo hasta preguntarlo. ¿Qué te pasa mucho últimamente, Pues Ander? que me dicen, porque tu programa no es de cocina. ¿Como algo negativo? Y le digo, por supuesto. Y ahí se mueren cuando les digo eso. O sea, quieren discutir sobre eso, sobre que les diga yo que sí, es de cocina, que no, que se creen que soy un pureta ahí de la cocina, que eso... Y le digo, no. Pureta no. O sea... Sí, quiero decir, sí. que no es cocina. Y Ya. le digo, no es cocina, es de mucho más. ¿No? Abre tu mente.
Eso Dile. no les puedo decir. Tú, Sí, hombre, a claro ver que si puedes. me va a decir, claro. Abre tu mente, cocina unas buenas ideas. No, pasa un buen rato, tranquilo. Claro, tío. es que es de eso, Pasa abocados. eso Abocados es. va de eso, de pasar un buen rato. Porque en el Instagram también, que todos son muy valientes, como ponen, este es cocina, esto es no sé qué. Bueno, tú lo ves, estás a gusto, pues tranquilo, ¿no? Ya está. Yo es que no me siento interpelada por eso. Creo que Interpelada. ¿Eso es que no te molesta o qué? Que A mí no me tampoco sé- me molesta, pero ¿no se han dado cuenta que esto es otro rollo? o qué? ¿Interpelada te piensas que es entre pelos? No, ni entre pelos ni empelada. No. Interpelada es que no te sientes llamada, no me siento aludida. No, pero es que si te lo dicen enfrente, ¿qué vas a hacer, tío? Ah, me lo han dicho Hacer muchas así veces. y no hacer caso. ¿Sabes lo que les suelo contestar? Nadie Yo- me dice que no es un programa de nutrición y a mí mis contenidos de nutrición me gustan mucho. Pero no es un Y lo que programa de aportamos nutrición. y lo que queremos transmitir a través del programa y un montón de cosas. Ya. Eso la gente... No sé. Pues efectivamente, si queréis que solo hable recetas... Si pero, queréis pa, solo recetas, pues os metéis En el iPad. YouTube. Efectivamente. en el iPad. Si queréis saber de todo, ChatGPT. de todo un poco, de cualquier cosa puede ser, y eso. Bueno, voy a dar unos golpes, Sí. no vamos a hablar, para que veáis un poquito, porque Vale. le tengo que dar duro, ¿eh? Siempre es importante que con el dedo, si tenéis un artilugio así, dirijáis el golpe para donde queréis que vaya el filete. Bueno, fíjate, ahí, finitos, ¿vale? Ahora tienes el doble de pechuga. No, bueno, pero tengo un filete que me va a entrar en la sartén, que es importante. Que mucha gente hace el filete y dice, ¿y ahora dónde lo hago? Pues no, pues tío, calcula. Mira, un programa de cocina. Truco de cocina. Doy muchos trucos, pero damos trucos varios. ¿Eh? Por ejemplo, con el aceite, ¿cuál es el truco? El chivato, el ajo, que le está dando Otro saborcito. truco, no le puede ganar el producto al aceite. Eso es, y las vamos a hacer en 2 veces. Efectivamente. Ahora las vamos a pochar, así, Manda narices que la gente diga que no se aprende cocina con este programa. No, que no se aprende, me dice, no es un programa de cocina. Y le digo, pues no sé lo que es. ¿Y qué? Y le digo ya, y cuando les digo ya, pero los mato. Se No, quedan hombre. como sin conversación. Bueno. No, porque os vais a contar tonterías y no sé qué. Y le digo, sí, porque, Bueno, pero si porque eres- es importante ser tonto. Bueno, pero igual la gente es si eres demasiado intelectual para este programa, No, aquí son bienvenidos todos, pero hay que saber que aquí venimos a disfrutar de la vida. Y ya está, fíjate. qué maravilla. Por 2,50, ¿qué quieres? ¿2,50 € cuesta una pechuga de pollo? Yo qué sé, tío, lo he hecho porque vea que chollo tiene con nosotros y no se vaya a otra cadena. El otro día compré una caja de fresas, 5,45 me costaron. Pues no están muy finas todavía, ¿eh? Porque tú no sabes... ¿Cuánto tú, lo disfrutaste? 9 de 10. Sí, ¿eh? Es que tú no has... Ya te voy a traer una cajita. Como los Son de tomates Huelva, azules, ¿que me ibas a traer esos? Y te traje. ¿Qué dices, chavala? Sí. Pero, buah, tienes que ir a A ti mirar, se te ha que olvidado, estás fatal. Tú peor. No, yo no. Tú peor. Si yo estoy en el año de cuidarme. Pues menos mal. Yo estoy ahora acordándome otra vez de Para todo. reventar a tope ahí la... No, yo para reventar nada, tranquila. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué te gusta lo que te gusta? Pues mira, algunas cosas... ¿Dirías que eres de gustos raros o de mainstream? El segundo no sé qué es. Sí sabes lo que es. El mainstream. El no mainstream sé. es lo que le gusta a todo el mundo. A mí eso me importa un huevo. Canal principal, mainstream, Vale, a mí eso no me importa. corriente lo- principal. A mí no me importa lo que haga el de al lado. Pero yo creo que sí te influye, ¿eh? Tú vistes como todo el mundo, te gustan las cosas que le gustan a todo el mundo. No eres estrafalario en tus gustos, ¿no? Ah, o sea, que ahora solo son diferentes los frikis. ¿No? Los que van diferentes a todos. No, quiero No. decir que Pero a mí no me importa. yo soy súper del mainstream, ¿eh? O sea, a mí me gusta lo que le gusta a todo el mundo. No he comido ni una tarta de queso de Donosti. ¿Nunca en tu vida? No. Jamás. No. Entonces no sabes si te gusta. Pero te quiero decir que no estoy a la moda. O sea, a mí no me llama, me parece Estar a que- la moda es tomarte me una pare- tarta de queso. Me parece que yo hago mejor. Pero estar a la moda es tomarte una tarta de queso. Que no, que a mí me da igual lo que pasa. Tu look es habitual. Tú Mi va- look es habitual, pero porque yo soy un clasicorro. Vale, pero ¿por qué te gusta lo que te gusta? ¿Lo has pensado? Porque no me da guerra, tío. O sea, no sé. Por eso que te dejas... Me estás poniendo Es el nervioso. sistema el que lo está No decidiendo sé dónde por me ti. quieres llegar, pero no me está gustando, te aviso. Tú sabes O sea, que había una princesa, persa creo que era, que te voy a enseñar una foto,
que hace no tanto era el... O sea, pues eso, o sea, el epítome de la una belleza. cosa te voy a decir. Lo que sí sé que me gusta es que cuando el cachopo lo abra, haya mandanga, ¿eh? O sea, Mira. no empecemos a ahorrar para hacer 20 cachopos. 2 buenos mejor que... Vamos a meterle matraquita, ¿eh? ¿Qué? ¿La princesa persa qué? La princesa de Cajair. Esta mujer era considerada bellísima. Me parece guay. ¿Vale? No sé, a mí me parece genial también. Pero me refiero a que lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ¿no te parece como curioso? ¿O nunca te has parado a pensar por qué ¿Pero nos era gusta lo que princesa nos o gusta? príncipe? Princesa, mujer. Con bigote y toda la Tú historia. sabes que las ¿eh? mujeres tienen bigote, ¿no? Y Sí, a sí, partir de pero, cierta o sea, edad, perilla. esa creo que se parece más a mí que a ti. O sea, ¿no? Bueno, pero porque precisamente los estándares de belleza para gustar Sí. se basan en que las mujeres de ceja para abajo no pueden tener pelo. No, pero bueno, que a mí me parece... Oye, que cada uno haga lo que... Yo no me llego a haber hecho el láser y podría tener el bigote de esa princesa. Pues de maravilla, pues sí. Como me dijo uno en Instagram, me gustan las mujeres como tú, peludas. Que siempre me acuerdo que me encanta. Pero es que vivís engañados, las mujeres tenemos pelo. Bastante, de hecho. Vale. Volviendo Yo- al tema inicial, ¿por qué te gusta? ¿Tú has pensado por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué te resulta atractivo lo que te resulta atractivo? ¿Qué me vas Yo lo a he pensado decir? muchas veces. Pero, o sea, ¿quieres que hablemos del tema o me vas a decir que hay un estudio sufragado por no sé quién? En esas cosas no lo he estudiado, pero en alimentación sí. Y voy a aprovechar con esto a contestarle a Xavi Dermo. Dermo, muy bien. Aupa, bueno, mi hermana y yo no podíamos ser más distintos comiendo. Ella es una rara que come 4 cosas y yo como de todo. Nos hemos criado en la misma casa, ojo, y yo soy el mayor. A veces nos hemos preguntado si lo que nos gusta comer es cosa de la educación o nos viene de fábrica. Gabriela, ¿tú qué crees? Es que ricasco por el programa. Yo os llamo desde Hermoa, soy Xavi. Pues hay una mezcla Desde luego en mi importante. mesa de 4 está como dividido en 2. A ver. Bueno, mientras le dejamos pensando a Ander, hay una parte muy importante de el impacto que tiene, o sea, como cómo nos hace reaccionar nuestro organismo a algunas sustancias que consumimos. Por ejemplo, los alimentos ricos en hidrato de carbono tienen potencialmente una capacidad de estimular el centro de recompensa del cerebro. Se producen ciertos neurotransmisores asociados al bienestar cuando consumimos estos alimentos, cuando consumimos azúcar, por ejemplo. Los alimentos que son carbograsas, o sea, que tienen un alto porcentaje de grasas y carbohidratos, como puede ser, por ejemplo, un donuts calentito, pues eso en general a la mayoría de nosotros nos gusta por norma o en general. Hay otros alimentos que son más complicados, que tienen sabores o texturas más difíciles, por ejemplo, las que se basan en el amargo. Hay muchísima gente que toma café que es amargo, pero lo toma con azúcar o lo toma con leche. Las verduras más amargas son las que más cuestan. Las texturas duras, crujientes, en formato vegetal también suelen costar bastante. Y eso sí que tiene un porqué a nivel de los efectos que producen a la hora de masticado. Y luego, por supuesto, que hay una parte heredada cultural y de ejemplo que es innegable, o sea, que modela esa conducta alimentaria y que nos hace más o menos abiertos a la hora de probar texturas. Luego también hay personas que pueden tener más sensibilidad y peor tolerancia a ciertas texturas. También cómo reaccionan los cuidadores, padres, madres o diferentes cuidadores al hecho de que el peque no quiera comer. Si le forzamos a comer algo que no quiere, pues vamos a empeorar la situación. Y hay una serie de factores importantes. Pues yo no sé. Yo igual he aprendido a comer más cosas mis 10 últimos años que todos los años anteriores. ¿Tú eras un mal comedor de niño? No, pero siempre lo mismo, te quiero decir. Pero, por ejemplo, Yo comía hígado, todo. No, pues no, no, eso, no. hombre, esos son sabores y texturas que normalmente a los peques no les gustan. Y también la gente que lo come es porque lo ha comido de pequeño. O sea, es que es como una... Pero luego hay una fase del crecimiento normal que algo que les ha gustado toda la vida de repente no quieren comer más. Ya, ¿Qué dices? Pero si ayer te gustaba. ya. No sé. Bueno, tenemos que ver la forma de la pechuga de abajo, cómo encaja con la de arriba. Vale, pues lo que tenemos que ver es que esto va aquí, así. ¿Vale? Igual, chaval. Así. Pues mira, esto es un cachopo para 2 personas, maravilloso, manipulable, que lo vamos a enharinar. Y para eso, yo no le voy a echar
Si lo hago de jamón de york o de pavo, le echo sal. Pero si le echo serrano, no. ¿Vale? Oye, trucos de un programa de cocina. ¿Eh? Di que Entonces no sí. le echo. Di que sí. Entonces, ahora, importante. Harina. Y también os digo, hoy lo vamos a hacer en girasol. ¿Vale? Así. Venga, ahí. Calor. Muy bien. Y lo mismo, aunque sea girasol, chivatito. Chivatito. Vamos allá. Ahí. ¿Cómo has partido el diente de ajo, eh? Impresionante fuerza, bruta. Sí, sí. Bueno, ya te demostré, te toqué un día ahí, casi te parto el brazo. Casi me partes el brazo, exactamente. Es increíble. Mira cómo ha dejado la pechuga. No, que estás hoy que eres un samurái del fogón. Venga, ahí. Bueno, mientras tanto vamos a seguir respondiendo preguntas de la audiencia, como esta de Kepa de Erandio. Nos dice, Racha León Bicote, me he metido yo solo en una liada porque me he comprometido a organizar una comida de antiguos alumnos y a la mayoría no los he visto en montones de años y no tengo ni idea de qué les gusta comer. ¿Qué menú os parece infalible para ir sobre seguro? Algo que no sea menú infantil para no terminar haciendo pasta y hamburguesas. Todas las ideas que me podáis dar son bienvenidas. Es que ricasco. Se le hemos ido a preguntar a Javi Rivero, chef de Ama. Venga. Kepa, apunta. Croquetas, ensaladilla y pollo asado. Y de postre no te compliques. Un helado rico y no hace falta más. Con las croquetas, según va llevando la gente, vas friendo, picoteo, sin complicaciones. Que socializar un poquito. Con un traguito y la croqueta arrancamos el día. En la mesa, que no tengas que andar calentando cazuelas. Una ensaladilla bien hecha, compra la que más te guste o cúrratelo un poquito, que ya que vas a invitarles la haces tú. Y luego pollo asado. Intenta comprar el mejor pollo que encuentres, lo asas y mira, para los chiquis con patatas y para los mayores pimentitos, ensalada, que haya un poquito de trabajo, pero que no te quite tiempo. Tú socializa, estate con tus amigos y con un menú bien pensado vas a disfrutar de la comida igual que ellos. Eso es. Y ahí la única pega que tengas es alguien vegano o vegetariano, pero bueno. Mira, sí latas, que es verdad que latas de espárragos, son comodín bueno. Sí. Verdura de Espárragos con temporada, mayonesa. la verdura de temporada que tengas Eso en es. este momento también, asada, una escalivada, ahora que se acerca el calorcito también. Estaba diciendo que los pollos asados están en súper auge, ¿eh? Sí. La verdad que nosotros nos gusta hacer pollo asado. Además es una cosa que no tienes que estar muy encima y te deja hacer otras cosas. Venga, primera tanda, pochado. ¿Vale? Fíjate qué patata buena. Ya. Ahí. ¿Por qué sabemos que está pochando? Porque el ajo no ha cogido color. El ajo se ha pochado. Si no llegamos a tener el ajo, pues no hubiéramos sabido. Escuchar, tenemos que dejar que el aceite vuelva a coger temperatura. Si no, ahora metemos la patata y perdería el aceite, como dice Gaby. Muy bien. Vamos allá. Aquí y aquí. Tenemos que intentar manipular el cachopo lo menos posible. Entonces, si hacemos así, no le vamos a dar la vuelta y va a tener huevo. ¿Por qué? Porque se puede desmontar. Ahí. No, esto va a ser para dos. Plato para dos. Pues igual me lo llevo a casa para que cenen mis hijos, ¿eh? Hoy viernes... Buen menú, ¿eh? Buen menú. Le voy a tener que zafar ahí a la gaviota del padre. Sí. Vamos allá. Ahí. Porque dar de cenar a los peques suele haber un poco de aperitivo paterno-materno, ¿eh? Pero qué guay es cuando preparas la cena. Ese momento está guay. Cuando preparas la cena. Sí, a mí me gusta. Ya sabes que mi hijo todos los días se sienta a cenar diciendo que lo que le he puesto no le gusta. ¿Ah, sí? Todos los días. Y todos los días tengo la misma conversación con él. Le digo, pues te sientas sin cenar, no pasa nada. Entonces se sienta y empieza a cenar. O sea, te busca. Pues que, o sea, todos los días le digo, eso es insistencia. Mira, Gaby, momento importante. Es bueno tener una rustidera, una bandeja grande, ¿vale? Porque todavía no he apretado el escalope. Tiene pan rallado y ahora... ¡Buah! ¡Qué ahora, bueno! esto va a hacer que quede la costra. Otra vez. Ahí. Lo mismo que estoy apretando en este lado, se está apretando abajo. ¿Vale? Ahí. Y A mí ahora- me gusta más con pollo que con ternera, ¿eh? Fíjate. Así. Tenemos el chivato. Osondo. Cuidado los dedos, que Maravilla. son nuestros.
¿vale? Mientras, y ahí, cubierto. Eso es, mientras se va friendo nos vamos de viaje a por otro clásico que yo creo que gusta a todo el mundo, que es la pizza. Vamos a probar la pizza Montesco que preparan en Biribil Pizzería en Laudio. Oso no. Kaixo, Ander y Gaby, bienvenidos al audio de Riro, bienvenidos a Biribil. Mi nombre es Sonia, nosotros somos artesanos en el horno de leña, hacemos pizzas y voy a enseñaros muchas novedades. Acompañadme. Nosotros llevamos 31 años en Llodio haciendo pizzas de una forma artesana. Siempre hemos trabajado con un horno de leña, que es difícil trabajar con un horno de leña. Y os contamos un poquito las novedades que tenemos. Hemos querido hacer una carta nueva con pizzas un poquito diferentes, originales, otros ingredientes de temporada, como cantarellus, hongos, calabaza, curry y por supuesto nuestros quesos originales de Italia. También le damos una vueltita a nuestros postres. ¡Qué buenísima pinta, por Dios! Ay. ¡Wow! Como por ejemplo el chocomisú de fresas, una idea original de Irantxu, mi hija. Como veis, aquí estamos toda la familia en este proyecto. Incluso mi hijo pequeño, Irai, ya se está formando como pisero, se ha formado ya y es el que va a tomar el relevo. Bueno, ya salgo de aquí, que esto está ardiendo, y acompañadme a hacer mi novedad favorita. Ya lleva la marca de la guerrera de las pizzas, ¿eh? La marca del horno. ¡Buah! Bueno, pues ya tenemos todo listo para hacer nuestra pizza Montesco. El nombre se lo hemos puesto porque en nuestra carta desde hace muchos años tenemos una pizza que se llama Capuleto. Entonces, como la pareja de Capuleto era Montesco, en Romeo y Julieta, son los apellidos de Romeo y Julieta, pues por eso le hemos puesto el nombre Montesco. Y estos son los ingredientes. Crema de calabaza, mozzarella, como cárnico lleva perdiz escabechara. Le vamos a poner también, cuando salga del horno, unos pimientitos rellenos de queso de cabra. Son peperoncini, luego va a llevar también como especias, en vez del orégano, romero y tomillo, y unas lascas de grana padano rallado. Y con todos estos ingredientes nos vamos a la mesa de trabajo. Lo primero que hacemos es extender nuestra masa. Nuestra masa es de una formulación propia. ¿Qué significa formulación propia? Que nosotros hemos ido ajustando las proporciones de los ingredientes de la masa, que son siempre 5, siempre los mismos, pero según vas variando la cantidad de sal, de aceite o de agua, puedes conseguir una masa, una pizza más crujiente o más esponjosa. Por eso decimos que para nuestra pizza esta es la formulación perfecta, la que más nos ha gustado. Una vez que tenemos estirada la masa, le ponemos la crema de calabaza en la base. Es lo que va a hacer la función del tomate en nuestra pizza. Luego añadimos un poquito de mozzarella. Después la carne, la perdiz escabechada. Y con esto vamos al horno. El tiempo de horneado no es muy largo, es muy breve, son 1,5 minutos, 2 minutos, porque trabajamos a temperatura alta. Una vez horneada la pizza, todavía no hemos terminado, porque ahora le vamos a añadir los peperoncini rellenos y las lascas de grana padano. Solo queda añadirle las especias, el romero y el tomillo, que le dan un gustito especial. Si hay buen producto y buena mano de obra, el resultado pues es un plato elaborado de muchísima calidad. Yo cada vez que veo pizzas que hacen aquí, ¿cómo me sobro yo con lo que pongo, Yo pongo demasiadas cosas. A mí esta pizza me gusta porque tiene la base dulce de la calabaza, que contrasta muy bien con el ligero picorcillo que tienen los peperoncini rellenos. Bueno, Ander y Gaby, pues aquí tenéis la pizza Montesco. Cuando queráis, aquí estamos en Biribil, en Laudio. Agur. Bueno, muy buena pinta esa pizza. Fíjate, como esto. Y epa, y venga. Vamos a recoger un poquito mientras se pochan las patatitas, que luego vamos para el pesto, una vinagreta rica para esos cogollos y a poner la mesa, que se dice. Oh, solo. Vaya pedazo de cachopo. Puedes decir que tiene dueño. Tiene Dueño. Ha sido dura Hoy la hay- batalla. hoy hay telecachopo. Pero he ganado la batalla. Me lo llevan para mi casa, este cachopo de pollo. Venga. Bueno, voy a ir con la albahaca. Ah, Le doy un hervor y luego la paro en hielo para el pesto, ¿vale? vale. Pues mientras tanto vamos a ver si eres tan bueno haciendo cachopos como resolviendo jeroglíficos. Pues seguro que no, porque Soy la pera limonera haciendo cocinero. cachopos. ¿De quién es esa escultura? de Botero.
Botero, muy bien. Tú sabes que en el Astelena, te he contado alguna vez, teníamos los gorditos de Botero como insignia del baño Sí, y nos los mangaban siempre. En la puerta del baño sí. iban con un tenedor o con algo, ¡pum!, y se llevaban el cuadro. Nos han faltado un montón de veces. Pero la gente, ¿por qué es así? Nada, pues ¿Pero por qué roba? A mí me robaban el papel higiénico. ¿En la cónsul? Sí. Joder. O sea, hay que salirse con un papel higiénico en el bolso, ¿no? Ya. ¿Por qué tiraste la comida del tupper? Me dio Me dio asco. asco. Qué buena. ¿Qué receta vas a hacer con esa carne? Cordon bleu. Hoy estás fino, ¿eh? Fiño, ¿eh? Ahí. ¿Ha llegado alguien a la Soci para recibir a la gente? Nati Yata. Yo estaba por catastá. Nati Yata. Por crema catalana yo estaba. ¿Están las galletas en este armario? Arteta y griega. Ay, Artiach. No sé. ¿y dónde ves tu Artiach? Artetaix. Ainhoa y griega. Ahí no hay. ¡Ay, no hay! ¡Hala, qué bueno! Ahí no hay. ¡Ay, no hay! Jesús María. Oso no. Venga, un poquito de quesito. Vamos a darle. Para. Qué cosas, Ander. Ahí. Así. Fíjate, cachopito. Fijar qué tamaño más majo, ¿eh? Para partirlo en dos, con un poco cogollo, un poquito cartofen ahí. Buah. Muy bien. Yo lo voy a poner con gazpacho. Pero diles que ha hecho los Abander o algo así, Ya voy a decir. Ah, hay que decir. Ya voy a decir. Por lo menos que sepan que soy el del cachopo, yo qué sé. Pasa que no saben que salgo en la tele. ¿No te ven? No. Pues ponles. Ya, es que no ven mucho tele, no sé. No. Claro, y cuando vuelvo de trabajar y vuelvo así peinada, me suelen decir, ¿pero dónde has estado? Y claro, trabajando y tal. Ponles. Igual te ven, los míos los ven. Pero los tíos son más mayores. Sí, pero sé un montón de Un día mi chavales madre ya. les dijo que ellos habían estado aquí dentro de la tripa de la Maica y les daba o sea, empezaron como a parpadear rápido, en plan, no consigo procesar esta información, ¿sabes? Hombre, porque son pequeños, pero bueno. También verán embarazadas por la concha, ¿no? ¿O qué? No por embarazadas, sino porque no entendían el colapso de que... O sea, ¿cómo puedo estar dentro de la tele? Un día vimos uno repetido, me miraron en la tele y no entendieron mucho y me miraban como diciendo, ¿qué hace ahí dentro si estás tú aquí? O sea, Poco a poco. poco a poco. Poco a poco. Venga. Poco a poco. Vamos a darle ahí al pesto. Le hemos echado un poquito de aceite. La albahaca bien limpia. Vamos, pum. Bueno, mientras tanto, Ander, hemos estado... Bueno, estás haciendo un cachopo. Hemos ido a Sí. ver la pizza. Pues Sí. si estamos hablando de lo que nos gusta comer a todos, pues yo creo que lo que queda es una buena burger. En este caso nos vamos con la chef integrativa Miriam Ortiz, que nos va a hacer desde Joto Pagunea en Tolosa Va ahí. una Veger, una hamburguesa vegana. Kaixo de nuevo, Bicote, y ahora nos vamos a poner al lío con nuestra receta de hoy, que es hamburguesa vegana, con sus tips y sus acompañamientos. Para la masa vamos a utilizar una legumbre, en este caso he cogido una babarruna de Tolosa, como buena tolosarra que soy yo. Para el cereal, un trigo sarraceno y vamos a estofar unas verduritas. Como acompañamiento también vamos a hacer una sojanesa vegana. Vamos a utilizar un poco de papel de arroz mojado o untado en miso para hacer una especie de bacon. Para arrancar con la receta de hoy vamos a empezar con la masa de hamburguesa. Para ello vamos a estofar las verduras que tenemos, en este caso la cebolla, que la tenemos todo el año, el nabo, que muchas veces no sabemos cómo utilizarlo y yo creo que en esta receta va muy bien porque con el dulzor que le da la alubia de Tolosa y la calabaza lo equilibra un poquito. Y voy a utilizar este tipo de cocción porque me gusta más el sabor que le da a las verduras. La podríamos hacer al vapor, saltearlas un poquito sin más o escaldarlas, pero así a mí me gusta más. Le da como otra gauchotasuna. Ya tenemos todos los ingredientes preparados y los vamos a mezclar. Primeramente las alubias, que sería la parte proteica de la hamburguesa.
luego el cereal, que es el trigo sarraceno, que es lo que nos va a dar energía, y luego añadiremos lo que son las verduras. Y luego, pues para darle un poquito de más textura a lo que es la hamburguesa, vamos a utilizar o bien copos de avena, o si queremos que sea más proteica, utilizaremos la soja texturizada. Y yo hoy me quedo con el copo de avena. Bueno, el término de hamburguesa en el mundo vegano está como aceptada, pero hay gente que no quiere llamar pues a este tipo de ingredientes con los que formamos esa masa, vamos a decir, hamburguesa. Entonces parece que ahora está a modo de debate. A mí se me ha ocurrido, y si queréis la podemos bautizar hoy como Veggie Burger, que bueno, que al fin y al cabo es para entendernos, ¿no? Yo creo que no debería de surgir tanta controversia, sino que lleguemos, que tengamos una buena comunicación, y sabiendo de qué hablamos, pues oye, ahí todos amigos. Polini, es una manera también súper interesante de comer legumbres de otra manera. Cuando incluso hemos para hecho los las de arroz peques. también han estado Mira muy qué guays, buena pinta. Entonces ya tenemos, le hemos dado la forma a la Vegger, la vamos a freír en un poquito de aceite porque todos los ingredientes ya están cocinados. Es simplemente volver a calentarla y darle a la Vegger su textura crunchy. Vamos a pasar a los complementos como el bacon vegano, y vamos a utilizar el papel de arroz, vamos a mojarlo un poquito con agua y con el miso. El miso es un probiótico natural, lo único en este caso es simplemente para darle el gusto ese de salazón del bacon, que podríamos utilizar también salsa de soja o tamari, pero en este caso he elegido el miso. Una vez de que hayamos conseguido la textura que se ablande un poquito, le daremos forma como de tiras, la freiremos y ya está. Y bueno, como toda hamburguesa, le va a acompañar una sojanesa. Cogeremos un vaso batidor, echaremos un poquito de aceite, leche de soja. Con otras leches no sale, ¿vale? Porque es más proteica y entonces eso es lo que le da cuerpo. Entonces leche de soja siempre, y le echaremos unas guindillitas para que le dé ese punto de picante. Ya tenemos preparados todos los ingredientes y vamos a proceder al emplatado de lo que es el montaje de lo que es la hamburguesa. Sobre el pan irá primero la sojanesa, la escarola, pondremos una rodajita de tomate y posterior irá la Vegger, la cebolla encurtida, el tipo bacon que hemos preparado, la sojanesa de nuevo otra vez y taparemos con el pan. A nivel nutricional también podemos decir que es una Vegger bastante completa, trifásico como le llamáis ahí. La legumbre, que es la proteína, los carbohidratos y la verdura. Bueno, Bigote, aquí os dejo con mi receta de hoy, la Vegger. Espero que os haya gustado y bueno, pues hasta la próxima. Agur, taun egin. Pues tiene muy buena pinta. Pues muy buena bien. pinta. Bueno, la vinagreta, Gaby. El ajo. Ajo asado. Un poquito de mostaza. Vale, esto está asado. Así. Vamos a coger un poquito de ralladura de lima. Así. El zumo de lima también. Que le va a dar un frescor. Que no le da el vinagre. Un poquito de aceite. Así. Y vamos a rallarle un poco de huevo. Muy bien, pues ¿En ¿sabes cabe? una cosa? Que la pasta y la pizza, ¿sabías que encabezan la lista de comfort food occidental? ¿Qué es comfort food? O sea, Pues lo más lo que vendido. lo que la gente como más le gusta, mejor le hace sentir y así. Y en los supermercados la base de la compra, aquí en, digamos, en Occidente, es leche, arroz, pasta y huevos. Leche. Leche, arroz, pasta y huevos. Sí. Como decimos nosotros, que no falte eso en casa, ¿no? Un poquito. Sí, es como lo que tienes siempre de mínimo, ¿no? Eso es. Gaby, mira qué ha pasado ahora, que de repente las patatas flotan. ¿Y eso es qué? Sufla. Están hechas. Es que están hechas. Entonces fíjate lo que hacemos ahora. Vamos a coger las patatas. Así. Vamos a coger cachopo. Shup. Sí. Y estas patatitas, así doraditas. Que Oye, lo suenan que estaba cuando pegan entre pensando- ellas. Lo que estaba pensando, Ander, es que esto se merece un puesto en nuestra carta del bar de menú del día. No, está claro. ¿No? Joder. Porque tenemos, ya sabéis, este bar, idea de Ander. Tenemos de primeros, un montón de primeros, pero un montón, 1, Pero 2, fíjate, 3, yo 4, pondría 5, 6, cachopo 7, para 8, dos. 9. Tipo la chuleta.
Cachopo para dos. De darle- segundos no tenemos tanto. Tenemos darle 1, su 2, 3, 4, importancia. 5, 6. O sea que yo creo que Hay va que genial. darle su importancia, ¿eh? Cachopo, Cachopo para para dos. dos. Eso Porque está ya guay. que haces... Cachopo de pollo, además, ponlo, ¿eh? Sí, cachopo de pollo. Toma ya. A los segundos, se va adentro. Vamos Me allá. gusta, me gusta. Entonces, ahora, esta cremita, ¿vale? La del ajo. Le damos por aquí. Así. Pero para darle un poco de alegría, acordaros que tenemos el pesto. Qué rico es el pesto. Que no Me lo voy a encanta. echar de encima del esquelope, pues va a ver que... Para mis Igual no hijos. les gusta el pesto a los niños. Sí, entonces, seguro que sí. Pero bueno, así también te ha quedado bien bonito. Pues aquí lo tenemos, fíjate. ¿Eh? Una. O no, faltan patatas, ¿eh? Pero ahora vas a Para poner los más que tienen patatuels. prisa, hombre. Hombre. Oye, pues me ha gustado mucho despedir así la semana, ¿eh? Y no lo corto porque va de viaje. Oye, O lo sea, puedes cortar, no, ¿eh? no. Si de aquí voy para casa a cenar. Lo metes un minuto en el micro. Ah, pues acá, córtalo no, si quieres. no. Oye, me ha gustado mucho. Estos clásicos a nuestra manera, A mí me versión encanta. éxito asegurado. Un cachopo de pollo ibérico con pesto de almendras y unos cogollines y unas buenas patatas fritas hechas con cariño. Sí. Respetando los tiempos de la fritura de la patata, pues no está nada mal. Que la patata es súper importante, ¿eh? Súper. Hay que darle su sitio. Venga, La pues. patata te llega a la patata. Pues nada, que paséis buen fin de semana. Nosotros vamos a intentarlo también. Oso, ¿no? Y el lunes volvemos a la misma hora. Ya sabéis que os esperamos. Después de Euskadi, quédate, que espero... Que Odey y su equipo estén Nos contentos. exactamente, que nos digan a ver qué les ha parecido este cachopo diferente, ¿no? De pollo ibérico con este pestito de almendras, los cogollos, las patatas. Que se note que también es un programa de cocina, bocados. Es que ricasco, compañeros. Ahora os dejamos con los siguientes, que son nuestros compañeros de informativos del Teleberri. Que lo paséis bien. Nos vemos el lunes. Hasta el Adiós. arte. Agur. Agur.